y es el propósito general de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? A nivel general, con el ser humano hay un propósito de Dios. ¿Conocemos el propósito de Dios para el ser humano? ¿Para qué fuimos creados? ¿Alguien dijo por ahí? Para su alabanza. Bueno, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Es un concepto muy vago, tienes que ayudarme porque yo no me sé. Es un concepto muy vago si no lo vemos desde el punto de vista escritural. ¿Y por qué lo digo desde esta mañana, desde esa posición? Porque, mis amados hermanos, la Sagrada Escritura, al hablar de que nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios, ¿qué es creados para la alabanza de Dios? Que podríamos decir, no, yo fui creado para la alabanza de Dios. ¿Y qué es para la alabanza de Dios? Para cantarle canciones bonitas. Alabado, 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 alabado. Ah, para eso nos creó Dios, para decir santo, 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 santo. Amén. No. En uno de los salmos, en el Salmo capítulo 100, versículo 4, está hablando el salmista, y desde el versículo 1 está hablando cómo debemos llegar. Entonces dice que cantemos alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. De hecho, uno empieza a mirar en el libro de los Salmos una posición tremenda, porque el libro de los Salmos es el himnario del pueblo de Israel. Y siendo el himnario en su momento de Israel, ¿cierto? De los 150 salmos hay 77 salmos escritos más o menos por David. Por eso le llaman los salmos de David. No son ni de David, ni fueron compuestos todos por David, solamente 77. Pero en el libro de los Salmos encontramos nosotros la himnografía del Antiguo Testamento, pero también un sentido que era el sentido de adorar y de bendecir al Señor. De hecho, quienes ministraban como cantores de Israel tenían características. Por ejemplo, siempre dentro de ellos, y si usted miraba, por ejemplo, desde antes, desde el tabernáculo, quienes servían en el tabernáculo tenían que tener características especiales. Había una tribu que era la que tenía cantores, tenía adoración dentro del mismo tabernáculo, después viene a ser en el templo de Jerusalén, que era quienes podían traer adoración y alabanza al Señor. No era cualquier persona, era un ministerio delante de Dios. Y al hablar de esto, un servicio delante de Dios, yo quiero que tú pienses bien en esa parte, porque hoy en día creemos que la alabanza a Dios es cualquier cosa. Entonces nota que hoy en día, que ha crecido tanto, mucha gente va a iglesias. No puedo decir que ha crecido la iglesia, ni que ha crecido el evangelio, sino que hay mucho, ¿qué podríamos decir? Creyentes, asistentes a iglesias, que hay mucha gente que va a las iglesias, que asiste a iglesias. No podemos decir que asisten con el propósito de adorar a Dios. Asisten con el propósito de escuchar una palabra de motivación, puede ser. Propósito de acallar el alma. El propósito de decir, bueno, sí, yo, Señor, tú sabes que yo soy muy mala, que yo soy muy malo, entonces aquí vengo a decirte que no soy muy bueno, no muy malo, pero aquí estoy. Mire a ver cómo se encanta, qué hace conmigo. No era uno de los propósitos de ellos adorar al Señor. De hecho, el versículo 4 dice que vengamos y adoramos, sirvámosle, pero mire que el 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Alabar y bendecir su nombre. Fuimos creados para que nuestra vida como tal, no nuestros labios, no la pandereta aquella,
no la guitarra, la batería, o no, que seamos nosotros sacrificio para Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, ¿cierto? Pero la Biblia en un momento determinado dice que nosotros seamos sacrificio en el Nuevo Testamento, nosotros, de olor fragante para Dios. Estamos hablando de que la adoración y la alabanza a Dios es ofrecerse uno mismo para con Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que tener con claridad. O sea, la alabanza no la hacen los muchachos peludos de las iglesias. Perdónenme, pero es que es lo que se está viendo hoy. Los desordenados, los que viven de la manera que viven y vienen a la iglesia a que los vean como niños lindos cantando. Entonces usted ve que ellos están ahí, los pelados ahí, haciendo su show, porque no es esa la alabanza a Dios. Tampoco es el grupo de música el que hace la alabanza a Dios, somos todos nosotros. Amén. Yo me sentía como en los comienzos hoy, ¿cierto? Estábamos pocos en el grupo de alabanza, pero estamos adorando al Señor. Hace muchos años, estoy hablándole de más de 30 años, junto con mi familia nosotros íbamos a la cárcel de Bellavista con mi papá, y en algunos de esos eventos pues íbamos con hermanos que nos acompañaban a ir a la cárcel. Ir a la cárcel es un poco complicado que vayan músicos, porque a muchos músicos les gusta hacer los gospel, las tarimas, las grandes ciudades, los grandes parques, pero en Bellavista, ¿qué van a encontrar ellos? Un grupo de personas que han delinquido en la vida, algunos de ellos se están refugiando allá en las drogas, entonces hay gente que está, o un grupo de muchachos con problemas de sus drogas, sus cosas en un patio, no hay fama, no hay popularidad, no sale por medios de comunicación, no se enlaza uno, no hay nada de eso, sino que era, y yo recuerdo que en esa época venían, quienes nos acompañaban eran o viejitos, entonces venía el dueto, el trío. Yo recuerdo que había un trío que era el papá y unos muchachos que cantaban, y me tocó ver uno de los hijos del señor este que llegaba a Bellavista y cantaba con una guitarra rota, la guitarra era quebrada, pero cantábamos en los patios y habían 300, 400, habían por patio cantando, y la gente se quebrantaba delante de Dios con la voz de Beto Los Salmos, con la voz de no eran tan viejitos, había otros muchachos más jóvenes que cantaban con el papá, iban y lo hacían, y eso era una locura porque la gente se metía con Dios. Ya nos llegaron la época de los 80, 90, el posmodernismo a flor de piel, y algunos de esos personas que ministraban en la cárcel lo hacían, pero lastimosamente ya estaban con grupos, el grupo Julano de Tal, 16 músicos, la orquesta Julana, pero lastimosamente no era igual. Parecía que con las guitarritas quebradas había más función. No era la función de las guitarras, no era que los instrumentos que se amplifican no sean de bendición. Es factible que fuese la actitud del corazón de los ministros que llevaban el pueblo a ministrar. Usted no ha visto los músicos modernos, muchos, no todos, está viendo. Y hay músicos modernos que usted los ve y ese día no les tocó tocar la guitarra o cantar, y usted los ve sentados y no se paran, no alaban, no glorifican, sino que son unas estatuas. No hay nada en ellos. O sea, no es el corazón de adorador. Ahí es donde uno dice, si fuese un corazón de adorador, la persona estando al frente o estando en la silla, adora al Señor. ¿O no? No es así. En el caso nuestro, como personas que estamos aquí abajo, porque es más fácil ver hacia acá, ¿cierto? Entonces la iglesia siempre está mirando a los músicos de la iglesia y dice, vean a ese hermano, vean a la hermana, ay, vean. Y son los que, y es el que gobierna, que bueno, etc. Pero cuando entramos a esa parte personal nuestra, nos damos cuenta de que si fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, y es ofrecernos nosotros mismos a Dios. Y este salmo en esta parte tiene esa fuerza donde dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Y lo está hablando no a los músicos, sino a cualquier persona
que viene a adorar al Señor, entonces nos tiene que inquietar y mirar cuál es el propósito de nuestra vida frente a lo que la palabra del Señor está diciendo, que es que nuestra vida fue hecha para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, la alabanza a Dios, ¿cómo debería ser? Lo primero que uno tiene que mirar es que la alabanza a Dios tiene que ser continua. La alabanza a Dios tiene que ser a diario. No alabo al Señor en la iglesia. Aquí simplemente venimos como en la casa, ensayamos y aquí venimos a... Por eso no es lo mismo cuando nosotros tenemos los cultos a través de live. No es lo mismo que cuando los tenemos en vivo. Amén. Ojalá y este año que viene cerrando, Europa ya se viene cerrando, Israel viene cerrando, es factible que a nosotros también nos toque cerrarnos. Recordemos estos momentos donde nos dieron la apertura, hermano, y cuando uno llega aquí, en estos momentos, tiene que pensar uno, Dios mío, y si dentro de 2 o 3 meses no voy a poderlo hacer porque voy a tener un año de encierro, 8 meses, 6 meses, uno no sabe, no lo sabemos. Es como cuando uno lo invitan a comer. Nosotros tuvimos en una época centros de rehabilitación, ustedes saben, y recuerdo que en algunos momentos había un niño que vivió con nosotros y lo invitamos a comer. Pero entonces le dije yo a mi esposa, éramos muy jóvenes, ¿por qué no lo invitamos a comer a un restaurante pero bueno? Porque él vivió con nosotros, una mariscosina muy buena. Entonces le dije, nos llevamos a un restaurante bueno que él se acuerde cuando estaba en la casa. Entonces nos llamamos a un muy buen restaurante, él iba así en su situación de niño de la calle, y nos llevaron un plato, pero yo pedí 3 platos bien excelentes. Y cuando nos dieron ese plato, él con esa hambre, ¿sabe qué hacía? Eso no comía con prudencia, porque cuando uno tiene mucha hambre, ¿sabe cómo come uno? Compulsivamente. Entonces, ¿se imaginan cómo estaba comiendo él? ¿Cómo estaba comiendo él? Eso, volaban arroces por los lados, volaba porque era un plato con pollo, cosas así. Nos llevaron aguacate, pues también pedí que nos dieran aguacate y no nos lo pelaron, sino que el aguacate iba con la ¿y sabes cómo se comió el aguacate? Tenía ganas. Se lo comió como uno debe comer. Amén. Viendo el contexto que estamos viviendo, uno llega a la casa del Señor con esa necesidad de Dios y sabiendo que los días son cortos y que fuimos creados para la alabanza de Dios. ¿Cómo debería llegar uno o cómo sería esa actitud nuestra al venir y disfrutar de un banquete de adoración juntos en comunidad, no importando si hay charrasca, pandereta, guitarra o si es mi vida? Y si yo no estoy aquí arriba, sino yo estoy abajo, ¿cómo debería adorar a Dios? ¿Cómo lo debería hacer? Es una buena pregunta. No falta el que se queda parado ahí mirando así como... O el que se queda por allá. No falta. Pero el que viene con ganas de Dios, viene con todo el propósito de su corazón. ¿Amén o no? Amén. ¿Por qué adorar a Dios? Dios es todo. Dios es el dador de la vida. El mismo carácter de Dios, la misma naturaleza de Dios es tan grande que yo no puedo estar en su presencia y no haber una actitud de gozo. Estos días, que han sido días muy duros para los latinos, especialmente nosotros los colombianos, porque son días, por ahí me mandaba un familiar y me decía, yo todo feliz porque dije, bueno, de pronto ahí en diciembre le doy una vueltecita por allá, paso por la casa de algún familiar, y el familiar me mandó y me dijo, recuerde que en diciembre no se pueden juntar las familias. Le dije a mi esposa, me pararon en primera. Ya me dijeron que no fuera. Que no podía. Porque nosotros los latinos somos muy... Ay, oh. Entonces nos encontramos
con el primo, con el tío, con la tía, con aquella, con aquel. Yo los he visto a ustedes aquí que se encuentran y dejó de venir una hermana un mes, 2 meses. ¡Ah! Y sale por allá una hermana de tropieza, se lleva 2 sillas por delante. Bueno, en esta época, no digo lo que me dijeron a mí en estos días por el mensaje que me dijo, no venga por acá. Pero nos emocionamos, ¿o no? Y eso, gritan. Bueno, hay familias más que otras, ¿o no? Su familia es de esas, bullarengudas. Sí. Porque hay un deseo en el corazón, hay algo que hay que sacarnos, nos desaforamos por estar frente a la tía tan querida. Es que esa es la mejor tía que yo tengo. A la prima, al primo, El carácter y naturaleza de Dios es más grande que el de cualquier ser humano. Estar en su presencia, al cantarle a Dios, al bendecir a Dios, es una locura. Yo recuerdo canciones muy viejas. ¿Se acuerda? Por allá había una canción vieja que decía, estar en su presencia, qué grato es. Qué grato es, qué grato es. Es mejor. Hoy cantamos canciones viejitas, gracias a Dios que hay canciones viejitas. Hay canciones nuevas, pero algunas son de esas pegajositas así, lo único que hacen es arrullar a la gente ya, pero no hay profundidad. Y cantando, qué grato es, qué grato es, qué grato es. Es mejor que todos los momentos porque estar en la presencia del Señor, qué grato es. Hermoso. Por eso nosotros adoramos a Dios. Ahora, el recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, yo creo que hoy, no entendemos, hay una generación que no está entendiendo a Dios. Porque el Dios que tienen es el Dios que les provee. Y tenemos una generación posmoderna. El posmodernismo me caracteriza porque tú me interesas en la manera en que tú me das. El día que no me des, no me interesas para nada. Entonces los jóvenes de hoy en día los estamos levantando en una generación donde a través de medios de comunicación, de las caricaturas, de todo, de los programas de televisión, de todo, es un egoísmo. Entonces, si no hay para mí, ¿yo qué voy a adorar a Dios? Y note usted esa característica en el creyente cuando llega a la iglesia postmoderno a adorar a Dios. Esta semana estoy bravo con Dios. Porque Dios no me dio lo que a mí se me antojó. Porque yo declaré y no se me vino lo que yo quise. Entonces ustedes, ese tipo de creyentes modernos que llegan a la iglesia y uno los ve allá. Pero esa hermana que es tan adoradora, hermano, ¿qué le pasó? Es que el Señor no me dio lo que a mí se me venía a la cabeza. Es que Dios no me dio lo que yo quería. De hecho, mire que algunos ni vienen a la iglesia y llaman, ¿qué pasó? Ay, es que estoy pasando una crisis. ¿Y qué tiene que ver eso con el Señor? ¿Qué tiene que ver esa situación con Dios? ¿Estás en crisis? Sí. Ahí es donde tienes que venir a la iglesia y vea. No, que estoy enojado porque es que él porque no me entregó. Es que él ya sabe. A mí me han dicho, hermanos, Dios sabe, yo le dije en la cara a él, no, tú sabes. Y estoy enojada con usted. Y no vuelvo a la iglesia. Y usted sabe por qué, hasta que usted no me marche. Es que él sabe que me tiene que marchar. Imagínese, el barro diciéndole al alfarero cómo lo tiene que tratar. No entendemos. Por eso no tenemos una vida de adoración a Dios. Por eso cuando vamos a buscar a Dios decimos, no siento buscar de Dios. Hoy nos está tocando mirar una población, un pueblo cristiano, entre comillas, que es como las personas cuando tienen algún problema en su salud mental, que un día están arriba y que al otro día están en el infierno, en el cielo, y al día están en el infierno. Cristianos que hoy en día están en victoria y otro día en derrota. Eso pasa hoy.
Eso pasa. ¿Amén o no amén? Amén. Gente que no ha aprendido a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque son cristianos de empujar. ¿Cuántas promesas uno ve que la gente le hace a Dios? Dios mío, ahora sí, ahora sí. Qué difícil, porque no conocemos a Dios. Le tenemos más temor a la empresa, al patrón, que al mismo Dios. No nos da miedo de Dios. Hablando de miedo, de temor, respeto. Amén. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros padres? Amén. 4, bueno. Amén, amén. Sí, no, está bien, porque la Biblia dice que se levantará una generación donde los hijos se levantarán contra los padres. Y tenemos una generación donde muchos hijos no respetan a los papás. Eso es normal. Por eso cuando no me contesta, es cierto. ¿Cuántos padres creen que sus hijos no lo respetan? Sí, es verdad, una generación rebelde, grosera, altiva. Es difícil, tiene que ser levantados con principios en fe. Eso nos pasa a los pastores. Hay gente que dice, pastor, ese muchacho como le contesta a usted, una generación rebelde. No tienen respeto ni temor de Dios. Van a respetar a otro ser humano que lo que está haciendo es un liderazgo, pero no es Dios. Amén. Pues aquí nosotros estamos mirando, uno, el agradecimiento a Él, la adoración a Él por lo que Él es como tal, por todas las cosas que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros merecemos tantas cosas tan lindas, pero el hecho de que no lo merezcamos no significa que no nos lo haga. Él nos bendice. Él se glorifica en nuestras vidas. Gracias al Señor por eso. ¿Qué tal que Dios nos fuera tan bueno? ¿Qué tal que Dios nos fuera tan especial con nosotros? Pero Él se ha manifestado hacia nuestras vidas de esa manera tan especial. Entonces Él nos ha dado protección, nos ha dado bendiciones. Es más, en su misericordia, en muchas peticiones que le hacemos al Señor, hay respuesta a nuestras oraciones, ¿cierto que sí? Amén. Entonces Dios responde tan lindo a nuestra oración y me dice, Dios mío, ¿qué soy yo para que tú tengas de mí tanta misericordia? El Salmo 8 lo decía, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué somos? Pero sin embargo, ¿cómo yo voy a rechazar un Dios tan grande? No. Entonces hay que darle gracias a Dios. Vivimos en una generación no agradecida. ¿Se acuerda cuando en el pasado nosotros visitábamos, por ejemplo, una familia? ¿Qué era lo primero que uno hacía cuando iba a visitar una familia? Compraron unos pancitos ahí en la panadería. La leche. Leche. ¿O no? Es más, cuando uno iba, todavía ocurre en Antioquia en algunos campos, y llegaba a una casa, inmediatamente le sacaban a uno la guapanelita, mínimo. Lo más malo, era gente pobre, pobre, pero no faltaba el agua dulce, decían aquí en Antioquia. Es más, yo conocí por allá, creo que fue si no estoy mal, fue en Santander, por allá en Mogote, no sé qué. Y en las casas, ¿sabe qué hacían? Aquí en las casas de la ciudad no pueden hacer eso. Yo tenía en mi casa afuera y estoy vivo en la unidad, y tenía una canilla, me tocó quitar la mariposa de la canilla, porque el descarado del vecino, algún descarado vecino, alguno, llegaba y lavaba el carro de cuenta mía, sacaba todos los baldes de agua de él. Entonces me tocó quitarle la mariposita, porque ya sí era conchudo, porque no lo hacía él en su casa. Pero normalmente en aquellos pueblos dejaban afuera una vasija, y la vasija tenía para los caminantes, tenía el líquido. Entonces la gente pasaba y tomaba líquido. Una forma continua de mirar la necesidad de otro y de suplirla. Hermano, Dios nos suple continuamente. Y la actitud de uno, hermanos, que algunos no sabemos qué es ir al campo así, pero cuando uno llegaba con esa sed, caminando 4, 5, 6, 8 horas, y lo recibían a uno con una buena taza de aguapanela fría, y le decían a uno, ¿quiere más? ¿Uno qué hacía?
¿Quedaba uno agradecido? Mi papá fue muy alcohólico y mi madre era una educadora, a ella le tocaba pagar el arriendo y como él bebía tanto, entonces de pronto también los servicios y también la comida, y si nos iban a embargar, entonces pagar el embargo para que no nos quitaran las cositas de la casa. Entonces llegaron épocas donde nosotros en comida, y habían al frente unas señoras, unas enfermeras de San Vicente de Paúl, les decían enfermeras, y ellas querían mucho a mi mamá. A hambre las que nos quitó el Señor a través de ellas. Y nosotros con ellas eternamente, si algún día me encuentro con ellas, no las volví a ver. Apellido Rojo Rabe, porque el que honra, honra. Hermosas, son unas señoras muy queridas. Y si yo hoy o mañana me las encuentro en el camino, sus hijos, sus nietos y algo, y veo que a mí no me daría dolor mercar mensualmente o quincenalmente si están pasando necesidades por una época larga y hacerlo, porque eso queda aquí. El agradecimiento por los beneficios de otras personas. ¿Alguien ha hecho algo por usted en su vida? Hay agradecimiento y la gente no agradece. Yo conozco patrones que al fin de año, para que sus empleados estén bien, no todos, pero conozco patrones que no comen, que tienen necesidades, que no pasean. Yo admiro mucho uno de esos que ha salido por ahí y le recomiendo que compre ropa de allá, que es muy buena ropa también. Ese señor a sus trabajadores, y en la época de pandemia todo estuvo ahí. Yo le digo, yo de aquí en adelante mi ropa es de allá, no de aquí en adelante yo tengo ropa de allá. Me encanta que tiene apellido de gente de la calle, ¿cierto? Me encanta. ¿Cómo no ser agradecidos? Y no habrá quien sea mal agradecido. Vea, no me subió el sueldo, no me ayudó, no sé qué, no sé cómo sea la educación. Pero hermano, en tiempo de necesidad se quitó el pan de la boca, pudo haberse enriquecido más, pudo haber despedido a sus trabajadores y haber guardado, pero pensó en la necesidad del otro. Hermano, eso pasa en lo humano. Yo personalmente tengo personas a quien agradecerles en mi vida, porque hermano, Dios es bueno y uno camina en la vida, pero más agradecido todavía de Dios, porque Dios nunca nos ha dejado. En mi caso yo he visto que nunca me ha dejado. Sí, ha venido momentos donde Él ha permitido que venga la prueba, pero hermano, Dios se lo merece todo. Y hay un aplauso a Él. Pero nosotros nos estamos levantando como una generación que estábamos hablando ahora, de desagradecidos. Porque no aprendemos a darle gracias a Dios. Hay gente que no le da gracias a Dios diariamente. La adoración y la alabanza es permanente. Nos hizo para que todo el tiempo estemos. Gracias, Señor. Hoy fue un día donde las canciones que cantamos todas fueron gracias, gracias, gracias. A esa canción de Arturo Giraldo, ¿cierto? Gracias, Señor, por darme tanto. Porque yo quiero decir una cosa, hablando de lo que Él es y de darle gracias por lo que Él es. Dios cambió nuestras vidas. Amén. Yo recuerdo cuando llegué al Señor, mi familia semidestruida, mis amigos en las drogas, yo andando con los amigos míos en las mismas andanzas, muy joven, y llegar a los caminos del Señor. Con mi esposa hubo un tiempo donde el Señor le mostraba a mi esposa el futuro que iba a tener ella si no llegaba al Señor. ¿Cómo no agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros? Amén. Dios nos salvó. ¿Cómo no alabarlo y decirle yo te doy gracias? Porque tú me salvaste, Dios mío. Una de las cosas en las que yo le doy gracias a Dios en estos 52 años es que Dios me pudo hacer, fuera de que estoy en sus caminos, de que lo tengo a Él,
me pudo dar el talento de la música. Yo pasé una época en que estábamos tan metidos con centros de rehabilitación, pues que nos realizaban la música. Y en mi juventud yo fui muy músico, entonces yo iba con el grupo aquel, en la campaña ya que vamos para el estadio, que vamos yo no sé para dónde, para el Parque de Banderas, que vino Tele Osborne, que yo no sé qué, y salíamos con todos los músicos que habíamos en esa época. Y yo recuerdo que cuando manejé esa meditación, pues yo no dejé, guardé la trompeta, por allá pasó un accidente y perdí la trompeta, se desbarató. Pero hermano, yo miraba, por ejemplo, grupos tocándole al Señor. Yo era en la banca, alababa al Señor en la banca y decía, qué rico, ¿cuándo será que yo? Señor, dame el privilegio. Porque adorar al Señor es un privilegio. Servir al Señor en la obra de Él no es para cualquiera. Perdónenme, cuando una obra comienza, uno usa a cualquiera. De hecho, cuando el Señor, algunos de nosotros nos llamó, en el caso mío, yo nunca vi el talento mío en el liderazgo. Y cuando el Señor se dignó, yo no sé por qué el Señor lo hizo, había gente mejor. Pero el día que me dijeron a mí que quería servir, nunca más me quedé yo. Yo siempre llegaba a la iglesia, teníamos que llegar al culto, y el culto era a las 6:30, pero los músicos teníamos que llegar siquiera una hora a orar. Y yo llegaba desde las 5, 4:30 a ensayarle la trompeta, a estar en la iglesia, a estar orando, cosa que cuando el culto comenzara a las 6:30 ya llevábamos una hora en el templo. Porque era un privilegio servirle a Dios. Porque había que tener una vida que inspirara a adorar a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Amén. A uno le toca. A mí me nombraron porque no había nadie más. Yo recuerdo el primer programa de resocialización que me tocó manejar. Iban a mandar a alguien que estaba capacitado y le pegó a la esposa. Entonces descalificado. Y dijeron, ¿a quién tenemos? Y dijeron, no hay nadie más, vea, está César. César. Bueno, pero de que esos muchachos se queden allá solos, pues mandémoslo a ver. De pronto sirve para alguna cosa. Así fue, comenzamos nosotros junto con Damaris a servirle al Señor. No había más. Hoy estaba en la alabanza y yo sentía como que, ay, y yo, pero es que Rosita canta, y canta bonito. Y lo más tremendo es que Rosita cuando canta, no palabrea 2 veces, sino una sola. Ustedes me entienden. Rosita, venga para acá que usted cuando adora al Señor, adora al Señor. ¿Qué pasa? Y Rosita y yo, ¿no la vieron que ella no sabía algunos coros y pues como en el orden que estaba y no interesa? A veces es más importante la actitud del corazón. Amén. Amén. Y posiblemente haya llegado hoy al culto un Caruso, o haya llegado una cantante, mujer que cante tremenda, Marcela Gárgara. Yo sé que no está, pero si en su corazón no hay una actitud. Una joven cantaba en un coro, algunos han escuchado esa historia, y en el coro pues eran voces espectaculares, ella también tenía una voz hermosa, pero en una ocasión ellos tenían que salir en televisión y cosas así. Y todos tenían el uniforme bonito y ella no compró el uniforme igual, pues todos mandaron a hacer que la misma tela, que tal, que el uniforme. Ella no tenía el uniforme igual, llevó un uniforme, lo más parecido al uniforme del coro. Ese día estaba transmitiendo. Ella era muy bonita la voz, adoraba al Señor, amaba a Dios. Entonces ella debía hacerlo adelante
Y empezaron los del coro, no, qué oso, mire, que ese uniforme, qué tal, no tiene ni uniforme. Para atrás, para atrás, para atrás. Entonces eran unas gradas así. Y a ella no le tocó ni en las gradas. La mandaron para detrás de las gradas para que no le dieran el uniforme, que cantara, que se escuchara la voz ahí de relleno. Y entonces ella mientras cantaba y adoraba a Dios, pues ella adoró al Señor, cantó porque ella no lo hacía para que la vieran. Ella sentía que era para Dios. Cuando terminaron de cantar, ella le dice al Señor, Señor, tú sabes que no tengo un uniforme bonito, pero lo hice para ti. ¿Sabe cuál fue? Escuchó la voz de Dios que le dijo, hija mía, no te preocupes, que la única voz que yo escuché en esta noche fue la tuya. Entonces imagina lo que en esa época que tocaba la trompeta, no podía tocar trompeta, y yo allá sentado bien, tocaba tocar trompeta. ¿Yo qué voy a cantar? Es que lo mío es la trompeta. No, yo adoraba al Señor, muerto de las ganas, ahí con esa, ay Señor. Pero es para ti, porque somos llamados para la alabanza y la gloria de Dios. Es algo personal con el Señor. A veces se nos olvida. Yo leí hace unos años un libro de Marcos Witt, ¿qué haremos con estos músicos? Poco descarriados que andaban con ese señor. Uno por allá enamorando una, otro embarazando otra, o sea, músicos degenerados, hermano. Y le digo una cosa, en las iglesias lo que más sufre es los grupos de alabanza. ¿Por qué? Porque los músicos de las iglesias son los que más ataques reciben. Y lastimosamente, en muchas ocasiones, los músicos de las iglesias se vuelven los más mediocres. Aquí no va a pasar. Cantan la alabanza y se va para la cafetería. Media predicación y va llegando. Eso pasa en lugares. Esa gente no ama a Dios. Ay, si me estás escuchando y te enojas, se enoja. Un músico que viene a que lo vean de lindo, de niño lindo, acá, no sirve. Su alabanza no es alabanza. ¿Cómo va a ser alabanza si su propia actitud en el culto no es? Si se duermen en la alabanza, en la predicación, se duermen adorando al Señor, no adoran al Señor. Y cuando no están de turno, no le tocó tocar el piano ese día, está en la banca sentado allá aplastado. No hay una actitud para Dios. Así tenga talento. En el liderazgo ocurre lo mismo. Miren, mediocres. Póngalos a dar una clase, no la dan. No estudiaron, no repasaron lo que el Espíritu diga. Mediocres. Mediocres. No preparan. Hay que prepararnos, amén. Amén. Organizar las cosas. Si es un salón de escuela dominical, hay que organizar las sillas. O no, las mesas. Que los niños lleguen y encuentren todo. Si me tocó algún área de la iglesia, preparar, mirar. Si que hay un corto en el micro, ay, ¿qué pasó aquí? Que hay una cosita en la iglesia, el local, las cosas como tal. Hay que estar en todo. En el camino del evangelio he conocido personas muy prudentes. Tal vez no son los mejores, pero lo hacen demasiado bien. Yo he notado que a las iglesias llega a primera hora la gente más prudente y lo hacen para Dios. Y muchas veces ni se les paga. Y hay gente que es toda la vida, usted los ve, pasan años y ese hermano, esa hermanita es el primero que llega a la iglesia a organizar. Va usted a la iglesia cualquier día y ese hermano, esa hermanita está prudentemente allá mirando lo que le toca hacer. Nadie le dice nada. No le van a llamar la atención porque es algo que nace del corazón. ¿Sabe qué hace esa persona? Es alabanza de la gloria de Dios. Entra por los atrios con alabanza. Su vida inspira. Y cuando alguien va a hablar mal, ay, es que esa hermana, vea, qué calladito que ese hermanito o esa hermanita. Quisiera usted
tener esa prudencia de hacer las cosas para Dios. Sí. Por eso nos damos cuenta que hay agradecimiento con Dios. Ser agradecidos de boca. Amén. Amén. Nada, estamos en una época donde todo el mundo, bueno, normalmente, regala. Siempre que sí, hay regalos por aquí. ¿A cuántos les han dado regalos en diciembre? Levanten la mano a todo el que le hayan dado, así sea natilla y buñuelos. ¿Algún regalo? Levanten la mano. Al que le hayan dado algún regalo, alguno. Déjenla levantar, yo miro a quienes no les han dado. Sí, porque de pronto uno puede darle un regalito. Muy bien. A todos. ¿Cierto que sí? Pero ¿de qué sirve un regalo de un hijo rebelde? Mi papá era un gran borracho, don borracho, en su tiempo. Yo recuerdo que una vez le llegó a mi mamá con una grabadora Silver 430. Eso era una cosa, eso se caía hasta el cuarto piso y seguía sonando. Y mi mamá le recibió la grabadora y dijo, póngala ahí. Alguien le empeñó. Alguien le empeñó. ¿De qué sirve eso? Madres, ¿de qué sirve que sus hijos le regalen hoy cosas bonitas? Porque normalmente la gente regala como en esta época. ¿A usted le agrada un regalo de su hijo o su hija cuando él es, ¿cómo es? ¿Le gusta ese regalito? ¿Qué prefiere usted como papá o mamá? Que se maneje bien. Y nosotros venimos hoy a la casa del Señor 24 de diciembre. Algunos son un sacrificio llegar a las 10 de la mañana. Es casi que no llega. Que porque tuvieron que hacer un arroz que se pudo haber hecho desde ayer. Porque durmieron mucho. Que los vecinos no nos dejan dormir. Eso nos pasa a todos. ¿O no? ¿No era que los vecinos míos son más juiciosos que los suyos? No, todos. Pero amamos a Dios. ¿Amén o no amén? No hay excusas, hermano. Y le cuento, en el liderazgo, hermanos, ya salimos de ser una iglesita que empezaba. Es mejor 2 o 3 que lo hagan bien que 40 que que el uno empuja al otro país para atrás. Entonces, todo el mundo, es que llega tarde también. No, también llegaste tarde. Mañana llegamos tarde. No sirve el servicio al Señor así. No se ama a Dios. No se ama a Dios. ¿Usted cree que está amando a Dios? Está engañada o engañado. Es como el esposo que es un bebedor. Que ¿usted cree que una persona irresponsable ama a su esposa y a sus hijos? ¿Ah? Ese individuo, por no decir ese muro, fatal, dice la hermana, que yo no me atrevo a decir eso, aunque lo repetí. Eso no la ama a usted. Eso no la ama a usted. Es un mantenido. Pero hay gente que es. Pero Dios no es así. Sí, Dios siempre nos ha amado. Pero para servir a Dios hay que darle lo mejor, no lo peor. No lo peor. Y es preferible arrancar como cuando arrancamos de cero, con 4 o 5 que estén dispuestos a pagar. Hermano, cuando se levantan 3 o 4 en un grupo de liderazgo mediocres, todo el liderazgo se vuelve mediocre. Y los nuevos empiezan a hacer lo mismo que hacen esos mediocres. Lo mismo. Les llegan de nuevo las mismas mañas que encuentran los viejos. Hay que sacar a los viejos y que se levante una nueva generación. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Lástima. Pero así sucede en quienes amamos a Dios, o al menos que decimos que amamos a Dios. Es que cuando se ama, se dice que cuando una pareja de esposos se ama, se parecen. Llegan a parecerse los dos. Piensa en su papá y su mamá. Bueno, si se aman.
Y cuando yo amo a Dios, el carácter de Dios está en mí. Entonces el carácter me impregna. El carácter me llena. El carácter obra. No podemos ser como el mundo. Hoy el mundo está celebrando, dice que está celebrando el nacimiento de Cristo. Hay iglesias cristianas que hoy están recordando la obra redentora del Señor, como el Señor llegó, ¿cierto? Pero el mundo dice que hoy está celebrando, y no se aguantaba. Esta mañana el polvorerío que se oía de la casa, no se aguantaron estos sinvergüenzas. Porque ¿qué tiene que ver el nacimiento de Cristo con baile, rumba, pecado, cosas? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Cristo? Es la disculpa para que el mundo haga lo que se le viene a la cabeza. Amén. El mundo está perdido y cree que está celebrando lo que no está celebrando. Pero yo le digo una cosa: cada que nosotros nos reunimos, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? ¿Anunciar qué? Su muerte y resurrección. Nosotros celebramos Navidad cada semana, cada culto. Pero la pregunta es: ¿el Cristo de nosotros está vivo o está muerto? Porque lo celebramos es porque realmente estamos sintiendo y tenemos el carácter de nuestras vidas de Dios. Y hay diferencia entre la forma en que tú y yo vivimos y la forma en que el mundo vive. Si no hay diferencia entre lo que estás viviendo hoy y cómo vive el mundo, tienes que pellizcarte en esta hora. Porque no ha nacido Jesús para ti. No hay vida en Jesús. Un año más. Un año más para darle gracias a Dios. Pero también este año, y ojalá y esta semana que tenemos, sea una semana de evaluación. ¿Qué somos hoy nosotros frente al propósito de Dios? Soy alabanza de la gloria de Dios. El Señor nos mira y dice lo mismo que dijo el Señor cuando vio a Job. ¿Has considerado mi siervo Job? Era olor fragante Job para Dios. Se gozaba el Señor en Job. ¿Se imagina donde el adversario llegue a donde el Señor ahorita y le diga: oiga, Señor, ¿y usted qué opina de la hermanita de fulanito de tal? ¿Qué podrá decir el Señor de nosotros? Ay, esa hija mía, qué bendición. Piénselo por un instante. Si le preguntara el adversario al Señor por usted hoy o por mí, ¿qué diría el Señor de nosotros? Usted se conoce, ¿sí o no? No le vaya a decir al Señor: Señor, yo no sé, usted verá, mire a ver, ¿usted qué piensa, Señor? Eso no lo sabe Él, lo sabe, Él sí lo sabe, pero no lo sabe eso de Él, lo sabes tú y lo sé yo. ¿Qué somos hoy para el Señor? 24 de diciembre. ¿Estamos a cuántos días? 6 días, 7, 6 días de que se acabe este año. Hace como 2 años, predicando, hablaba de una secretación que teníamos una psicóloga, y la psicóloga tenía detrás de ella, ¿sabes qué? Un cuadro de una barquita atravesando un lago. Entonces ella atendía a los muchachos y siempre encontraban la barquita en el escritorio de la psicóloga. Detrás estaba eso. Entonces ella le decía: vamos a evaluar cómo vamos. ¿Qué piensas de esa imagen? Y decía el muchacho: yo veo la misma barca atravesando el mismo lago. Hace un año pudimos reunirnos y el 31 evaluábamos nuestra vida. Yo hago una pregunta: ¿hoy qué podríamos decir de nuestra vida frente a esa imagen? ¿Qué respuesta podríamos darle al Señor en esta mañana? ¿Qué podríamos decirle a Él? ¿La misma barca atravesando el mismo río? ¿El mismo lago? ¿O qué más puede observar uno en ese lago? ¿Qué podrías decir frente a ese lago? Y a esa barca. Posiblemente ya no es tu barca, y no, yo ya pasé al otro lado, ese es el otro que va a venir detrás de mí. Hay que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo.
Dios es muy grande. Pero en esta hora tenemos que meditar y pensar, por ejemplo, en lo que Dios nos habla a través del apóstol Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentarnos en sacrificio. Ese concepto de sacrificar no está en nosotros. ¿O sí? Ese concepto no es tan posmoderno. Sacrificar. No hay que sacrificar nada. Hay que dejar que los demás se sacrifiquen por mí. ¿Por qué tengo que matarme yo por la demás gente? Es un concepto muy de hoy. Usted se imagina las familias modernas, las familias que van a seguir de aquí en adelante, unos muchachos que no les gusta trabajar, que no son estables, que trabajan un mes en una empresa y al otro mes trabajan en otra, no tienen. Conozco gente que ya deberían ser profesionales, ya deberían estar trabajando en una empresa hace 10 años, ya son viejas, viejos de 30, 40 años y todavía esperando que la mamá y el papá los mantengan. Perdóneme, pero esa muchacho no sirve ya para nada. ¿Y sabe quién lo estaba matando? Usted. Muévale, incomódelo, mándelo a trabajar, mándela a trabajar. Porque si no, usted va a sostener toda la vida. Pero Dios está lindo. ¿Usted cree que Dios es igual a nosotros? Por eso Dios está haciendo en tu vida lo que está haciendo. Por eso Dios te está incomodando. Por eso Dios está permitiendo que estés pasando el momento que estás pasando. No es Dios enojado, no es Dios, es en su amor. No es Dios que te ha abandonado, es que Dios te tiene misericordia. Te está incomodando para que cambies. Tan lindo Dios, ¿cierto? Y hay gente enojada con Dios. Yo estoy enojado con Dios porque me tiene pasando por estas. Por las dificultades que estoy pasando. No es por las dificultades que estás pasando y ya. Porque no has caminado como debes caminar, entonces Él te va a ayudar. Y no hay nada mejor que tengamos un Dios que nos ama. La Biblia dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, de entrada le dice, venga para acá, yo lo atino un poquito porque usted va a ser hijo mío. Dios nos ama, pero tenemos que ofrecer nuestras vidas. Hoy no podemos quejarnos delante de Dios. Vea a Dios esa mujer que usted me dio, vea a Dios esos hijos que me dio. ¿Sabe por qué usted tiene esos hijos que usted tiene? Es la consecuencia de lo que usted es. Eso lo decimos. A mí me ha costado estos años ganarme a mis hijos. Porque fui muy mal papá. Yo les he contado a ustedes el legalismo, cómo los trataba. Yo fui muy mal papá. Gracias porque he ganado terreno. Pero ¿usted cree que a mí no me duele llegar a un 24 o 31 y no ver mis hijos en la iglesia? A mí me duele. Ya tienen su vida, ya hicieron su vida, pero a mí me duele. Pude haberlo hecho mejor. Pude haberlo hecho mejor. Sus hijos son el resultado de lo que usted hizo con ellos. Perdónenme. Ay, pastor, no conocía al Señor. No, Dios nos está ayudando para entregarnos por ellos. Esta congregación va a ser el resultado de ese liderazgo excelente que tenemos. O de un liderazgo que permitamos que sea mediocre. Eso es. Nos toca pagar un precio muy grande por los hijos. Orar, clamar, interceder, trabajar. Amén.
Entonces por allá en el Salmo 96 uno dice, canten al Señor un cántico nuevo, no un cántico viejo. Lo que está expresando es que es posible entender el momento de Dios, el tiempo de Dios y caminar en ese momento de Dios. No puedo estar viviendo las glorias pasadas, no puedo estar viviendo los momentos pasados, es hoy. La victoria de un hogar no se vive cuando los niños están así como los niños que están aquí de 10, 11 años para abajo. La victoria se va a ver cuando los niños nuestros lleguen a la adolescencia, a la juventud, que es la época en donde lo que se sembró se cosecha. Ay, pastor, los hijos, hay muchachos cristianos que a la adolescencia se apartan de Dios. No se apartan de Dios, es que en la adolescencia ya no le da fuerte, en la adolescencia ya se pueden parar en la raya y en la adolescencia pueden hacer lo que, pues de ahí para arriba empiezan a marcar su vida, su carácter y hacen lo que ellos han tenido en su corazón. Porque no se les ha sembrado algo especial, que no se les ha sembrado lo que se les debe sembrar. Entonces en la adolescencia sencillamente están mostrando lo que son, lo que hay en el corazón. La Biblia, al hablar de ese cántico nuevo, en Corintios, por ejemplo, Pablo en el capítulo 14, versículo 15 dice que cantaré al Señor en el Espíritu. También en la Escritura va a hablar de varias formas de hacer esa adoración a Dios, de cantarle a Dios. La Biblia hablando acerca de esto dice que hay que cantarle al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En Efesios 5:13 dice, 5:19 dice que hay que hacerlo con nuestros corazones. Eso es lo que debe haber entre nosotros, hablando entre vosotros. Porque nuestras conversaciones no siempre son salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestras conversaciones pueden ser diferentes. Nuestras conversaciones son de acuerdo a lo que recibimos. Usted es el resultado de la comida que se come. Mire algunos hermanitos que están ahí. ¿Por qué será que estoy tan gorda? Eso no es porque come puras ensaladas y verduras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos el resultado de lo que comemos. En lo físico, ¿o no? Los que se han enfermado de alguna cosa en las comidas que comemos. En lo espiritual, ¿cómo estamos en lo espiritual? Gordos, perezosos, nos mantenemos cansados, no oramos, no nos acercamos a la palabra, venimos a la iglesia cada 8 o 15 días, cada mes. ¿Cómo? Mire que cuando se habla de pereza, por ejemplo, sinónimo de pereza, ¿cómo es una imagen de un perezoso? De la pereza. Vamos a la característica, busque usted en Google una imagen de una persona que tipifique la pereza. ¿Qué imagen buscaría usted en Google, muchachos? Pereza. Sentimiento. Hay unos aquí muy hábiles para Google. ¿Cómo buscaría usted una imagen de alguien con pereza, de la pereza? La imagen de la pereza. ¿Ah? Gordo echado así. Ay, ¿cómo nos estará viendo Dios en esta mañana? ¿Qué tal que el Señor nos colocara unos rayitos a cada uno? No miren del lado, mirémonos cada uno. ¿Cómo estamos frente a eso? ¿Qué es lo que nosotros mantenemos en nuestro corazón? Dice que nos tenemos que exhortar y enseñar. ¿A quién le gusta que le exhorten? A nadie. Estos muchachos, usted regaña a estos muchachos y le va a decir, mami, qué cantaleta la que usted echa, ¿sí o no? Aunque si la persona es
prudente le encanta no ser masoquista, pero que cuando comete errores se los hagan ver. ¿O no? La gente que admite la corrección cambia. El que no admite la corrección es negligente. Es un necio. La Biblia lo muestra como un necio. ¿A cuánto nos gusta la corrección? Qué bueno. Con cánticos espirituales. Con cánticos espirituales. Qué duro. Es que es mejor cantar canciones no espirituales, ¿o no? Venimos de afuera y hay canciones que no son espirituales y nos gustan las canciones no espirituales, ¿o no? Sí, hay canciones no espirituales que nos encantan. Usted va en un bus y escucha por allá una canción de aquellas. A veces hay canciones de esas que se pegan. ¿Le ha pasado en el bus, hermano Miguel, o no? ¿Que está escuchando qué canción? Y volveré. Y volveré. De Los Ángeles Lena, hermano. Yo ya no iré a él. Y volveré. Y eso se pega. No es que sea una canción que uno repite ya, es la vida, en la vida diaria, eso. Estar ahí. Hermano, que Dios nos ayude a ser más bíblicos en nuestra vida. A mirarlo a Él. Si ven que a veces nos abandonamos de Dios, nos descarriamos de Dios. O sea, creemos que tenemos a Dios, pero no lo tenemos. Porque la actitud de nuestra vida no es... me gusta mucho cuando veo la gente antigua. Ojalá y la gente nueva aprendan de los viejos. Yo me acuerdo en el pueblo, mis tíos. Yo tengo dos familias y las dos familias eran batallones, 2 batallones. Creo que la última vez que se reunieron mis tíos y primos y todo era más de 500. Mucha gente. Claro que hay tíos, nietos, de ellos hay hijos, nietos, bisnietos y no sé cuántos. Y hay mucha gente de mi familia, y mi familia es de esas familias que eran de 10, 12, 16 hijos. Pero me acuerdo que muchos de ellos cuando nos reuníamos decían, mi mamá me decía, mi papá me decía, o sea, como que esas historias eran valiosas y muchos vivían de acuerdo a lo que aprendieron allá en la casa, en la finquita, no había más, no había un radio viejo y las historias por las noches y se repetían muchas historias. Y nosotros a veces no vemos que eso es a la luz de la Biblia. La Biblia dice, el salmista decía, el Señor a través de Pablo nos dice, el Señor a través de David nos dice, el Señor a través de Urias, el Señor, bueno, los himnos que tenemos de ellos, de Asaf, de algunos de los salmistas, Tan Erraíta, hermano Israel. ¡Oye, qué lindo Dios como nos habla acá! Y esa palabra es vida. Entonces uno tiene un momento de dificultad y dice, no, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Es algo especial que hay en el corazón. Es algo especial que tiene que salir de acá, de nuestra alma. Es la expresión de la palabra exhortándonos. La Biblia dice, Dios anda buscando verdaderos. Entonces hay gente que no es adorador, ¿verdad? Porque el verdadero adorador lo adora en espíritu y en verdad. Qué bueno llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quisiéramos ser adoradores en espíritu y en verdad? Pero cuando habla en espíritu y en verdad significa, ¿se acuerda que la Biblia dice que nosotros tenemos de hablar según verdad? ¿Y qué es la verdad? Su palabra. Ser lo más bíblico posible.
Cuando yo escucho un hijo, cuando escucho un esposo, una esposa, cuando escucho un papá hablar de la fe de su mamá, papá, hijo, que estamos hablando, y que la esposa diga del esposo, mi esposo es un hombre de Dios, eso pesa, eso es una bendición, porque eso significa que si lo dice la esposa, hermanos, que es de Dios, que un hombre diga que la esposa de él es una mujer de Dios, eso tiene, algo está pasando. Que un papá diga de un hijo que mi hijo es de Dios, o que un hijo diga de sus papás, es que mis papás son de Dios, eso pega muy duro. Pero también la Biblia dice que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. De un hijo de Dios ser blasfemado el nombre de Dios. ¡Oh, qué dolor! ¿Por qué no en esta mañana? Póngalo en silencio, que esa persona va a seguir y seguir. ¿Por qué no nosotros en esta mañana le decimos al Señor, Dios mío, yo quiero ser un instrumento de tu gloria? Yo quiero ser un instrumento de tu gracia. Haz de mí un adorador. Haz de mí un instrumento para tu gloria y tu honra, Dios. Yo quiero adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Y en esta mañana que estamos hablando acerca de esa acción de gracias a través de nuestra alabanza, ayúdanos, Señor, para que podamos ser inspiración, para que no solamente nosotros te adoremos, sino que todo el que nos vea tenga que adorarte por causa del testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestros corazones, al ser nosotros adoradores. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honor y gloria por todo lo que tú eres. ¿Por qué no nos colocamos de pie por un instante y le decimos ahí donde estamos lo que sentimos en el corazón para con Dios en esta hora? ¿Habrá alguna expresión nuestra? De pronto hay dolor, de pronto ya estamos a unos cuantos días de terminar el año y tenemos que decirle al Señor, Dios mío, yo tengo que replantear mi vida, no puedo seguir así. Algunos podrían decir en esta hora, Señor, gracias porque me has sacado de la mediocridad, oh Dios, porque ahí voy, Señor, me faltará mucho, pero ahí voy. Gracias, porque al escuchar tu palabra sí hubo exhortación tal vez a mi vida, pero también hubo gozo al ver que algunas cosas en mi vida las estoy logrando a pesar de mis necesidades. Todos en esta mañana creo que quedamos escasos frente a una medida tan alta que es la medida de Dios, pero aún así estamos acá. Puedes levantar tus manos y decirle al Señor, gracias por tu misericordia. Si no fuera por ella estaríamos consumidos. Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Puedes darle un aplauso al Señor. Siéntese un momentico, voy a llamar a la hermana